Bienvenidos una vez más al programa Diálogos con la Realidad. Esta vez nos acompañan Luna Marán y Jacaranda Correa. Hola. Y vamos a dialogar en torno al tema de las narrativas transmedia y los retos del audiovisual. Y esto va a ser a través de su experiencia como cineastas, como periodistas. Y bueno, esto también nace porque una de las incertidumbres que ha ido creciendo cada vez que van creciendo más estos medios de comunicación y la manera en que los consumimos, pues también va en torno a la calidad, ¿no?, que de pronto encontramos o que de pronto desaparece. Entonces, como primera pregunta quisiera saber, ¿creen ustedes que las plataformas tecnológicas están cambiando la forma en la que se están contando historias actualmente? Pues mira, creo que, hay un cambio, digamos, la convergencia digital nos obligó a la gente que, como en mi caso, he trabajado muchos años en televisión y luego de ahí, bueno, pues un paso al cine, ¿no? Inevitablemente la convergencia digital, la muerte, digamos, de la pantalla tradicional, la televisión como tal, como única pantalla, se transformó. Hoy ya no es posible consumir un contenido nada más de tu pantalla casera, ya es impensable no estar viendo tu celular, o tu iPad, ¿no? O incluso la computadora, ¿no? Creo que efectivamente, digamos que la posibilidad de las múltiples pantallas, de alguna manera rompió una producción que era unidireccional, que era para ejercerse solamente como ahora, ¿no? Seguramente en este programa, cuando lo ve alguien, ¿no?, pues va a estar viendo también su celular o su iPad, ¿no? Entonces, creo que lo que ha ocurrido es una triple fragmentación de audiencias, una búsqueda incesante de información, pero creo que no necesariamente se ha logrado transformar la manera ni de contar las historias, ni nuevos formatos, ni nuevos lenguajes, ni nuevas maneras de comprender la realidad. Para mí ese es el gran problema, porque las plataformas ahí están, tenemos un mundo todavía por explorar, pero todavía los formatos de televisión, de radio, de cine, pues siguen siendo los mismos, nomás que trasladados a la web. Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas todavía por explorar, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente han cambiado. Ahora sí que es difícil, yo creo, como dimensionar ese cambio, porque además, como cada uno de nosotros pertenece a una generación y a un contacto con la tecnología totalmente distinta, ¿no? Yo crecí viendo televisión, tuve internet hasta casi los 20, ¿no? Entonces, ese cambio, como a mí me tocó todavía ser revelado de blanco y negro, entonces tengo todavía un contacto con la imagen que todavía tiene que ver con una cuestión como mágica, ¿no? Y nuestras narrativas ahora con los 4 o 5 chats que puedes tener al día, ¿no?, en todas las aplicaciones, en todas las distintas conversaciones, pues cambian cosas, ¿no? Ayer mismo mi papá me decía en la mesa, es un hombre de 60 años, ¿no?, que está whatsappeando y está manejando una conversación con alguien en otra ciudad y él mismo tiene que mantener una conversación en la mesa, ¿no? Y estos cambios, sí generan otras narrativas, pero yo creo que los creadores audiovisuales estamos, los de algunas generaciones están yendo pasos atrás, y los de las nuevas generaciones pues apenas estamos descubriendo cuáles son esas narrativas, ¿no? Esta cosa que apareció en el Snapchat de las historias, pues esta construcción de montaje inmediata que ya tienen, las personas que tienen menos de 18 años hoy en día, que entienden claramente cómo ir construyendo una historia en 5 imágenes, ¿no? Y que eso pónselo a mi mamá a hacerlo y es muy complicado, ¿no? Es muy complicado que haga ese lenguaje y sin embargo hay otra generación que sí lo está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente cambió. Creo que hay que cuestionar, como las distintas lecturas que se puede hacer como de esas múltiples ventanas que se abrieron, y también hay que cuestionar la narración que está también implícita en ellas, porque
al final, digamos, ¿qué chiste tiene que estemos contando la misma historia de las princesas en Snapchat? O sea, creo que sí hay que también como cambiar los discursos que se están contando, y ahí creo que hay un cuestionamiento a quienes construyen, digamos, los discursos, y que nos toca y les toca a ustedes y les va, o sea, a los más jóvenes y los más jóvenes ir destruyendo o ir reconstruyendo otro tipo de discursos, ¿no? Ok. ¿Y ustedes creen que con esta evolución o involución en algunos casos, como depende de cómo se vea, esta evolución que se ha tenido en los medios, en la manera en la que consumimos como sociedad, que ahora somos multitasking, está pues llevándonos a más bien adaptar como creadores, como narradores, las historias? Es decir, a partir de todos estos cambios tecnológicos que ha habido, los narradores se han visto obligados a adaptar sus historias o a encontrar una manera mucho más adecuada a partir de todo este nuevo cambio tecnológico que ha habido, para poder llegar a más personas o llegar de una manera mucho más puntual, mucho más certera. Pues mira, yo soy menos optimista que tú, porque, o sea, yo también... ya no me sentí tan vieja, porque dices que todavía conviviste con el sistema analógico, ¿no? Pero mira, yo digo que no y sí, o sea, yo lo vivo en mi medio, o sea, en los dos territorios en los que me muevo, el medio del periodismo y el medio del cine. O sea, sí, probablemente hay una nueva generación que está trabajando en ello, pero hay otra que se resiste, ¿no? Y entonces... yo creo que va a haber, o sea, a la larga habrá una coincidencia, va a haber una manera de contar historias de la manera tradicional, y estas nuevas fórmulas que se hacen, por ejemplo, Snapchat o transmisiones que estás tú construyendo en tiempo real a través de Facebook Live, o esos pequeños relatos que construyes en Twitter, en fin. O sea, creo que sí hay una transformación, evidentemente. O sea, las nuevas posibilidades de meterte al internet, o sea, y las múltiples plataformas y soportes te dan una manera distinta de interactuar, aunque yo sigo pensando que todavía falta digamos que un aprendizaje mayor para llegar a contar otro tipo de historias. Hoy platicaba, por ejemplo, en el panel en el que participé, sobre uno de los experimentos que a mí me tiene realmente muy entusiasmada y volcada a investigar qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el terreno del documental, ¿no? En el terreno del documental creo que las posibilidades tecnológicas, narrativas que se han abierto son inmensas, por varias razones. La primera, la posibilidad de que el documental por fin encuentre esta libertad de quitarse como yugos, como atavismos conceptuales, y de asumir su condición interdisciplinaria, ¿no? Su diálogo con el periodismo, con el cine, por supuesto, pero con la antropología, la visualización de datos, la creación de algoritmos, en fin. Y al mismo tiempo, el que el propio documental alcance una posibilidad de incidir socialmente y de establecer un diálogo con la gente. Hablaba yo de este proyecto que ahora mismo está dispuesto en el Museo de Arte Contemporáneo, el MUAC, en la UNAM, que creó el Forensic Architecture, que es un despacho de cineastas, periodistas, antropólogos, visualizadores de datos, etcétera. Recibieron la información del GEI, de los expertos que vinieron a estudiar el caso de Ayotzinapa, también de los forenses argentinos y también de la organización Agustín Pro, esta organización defensora de derechos humanos. Les suministraron un material y además les acercaron a los testigos, a los sobrevivientes de este terrible acontecimiento que llevó a la desaparición forzada de 43 estudiantes. Y entonces lo que hicieron fue poner al documental en diálogo con otras disciplinas para poder, digamos que determinar lo que
en una película no podrías hacer o en un reportaje tampoco. Es decir, visualizar a partir de datos desde los testimonios, que bueno, todo es la materia prima es la realidad, son testimoniantes, ¿no? Es un trabajo documental, pero cómo todo esto les permitió establecer líneas de tiempo, mapas, visualizaciones 3D, realidad virtual, o sea, pusieron la tecnología al servicio de algo para explicar que efectivamente el ejército estuvo involucrado y varias de las policías estuvieron involucradas en esos eventos desde una visión mucho más precisa, mucho más exacta, en conversación con el documental, ¿no? Entonces, pienso que sí hay unas posibilidades enormes, todavía estamos apenas en el escalón número 1 y no, o sea, yo sigo pensando que todavía no tenemos, digamos que toda la exploración y estamos dando nuestros pasitos, ¿no? De bebé. Yo lo que creo es que, o sea, digo, cambió el hecho de quién son los creadores, ¿no? O sea, ahora todos somos creadores. Y eso ha sido muy complejo, o sea, para los que vivimos, o sea, como un tiempo donde éramos pocos los que teníamos una cámara. A corte A, en cualquier evento hay miles de celulares grabando y transmitiendo en vivo. O sea, hay un cambio radical de quién tiene la posibilidad de contar, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo que también, digamos, ha escapado a todo lo que es la academia y todo lo que es, digamos, como la comunidad artística creativa, ¿no? La comunidad artística creativa creció y se formó en un esquema en donde había un canal de televisión y estos medios estaban como monopolizados. Ahora no, o sea, ahora jóvenes que tienen 13 años tienen millones de personas que los están viendo y tienen claras lógicas y claras narrativas y ya tienen esquemas además de financiamientos logrados, ¿no? Entonces, lo que pasó es que, o sea, la educación para llegar a la creación de este tipo de contenidos va muy lenta. O sea, creo que los youtubers tendrían que hacer un proceso de sistematizar qué fue lo que hicieron, ¿no? O sea, de entender y de replicar cuando hay cosas como hay buenas prácticas, ¿no? Pero es mucho más complejo, ¿no? Porque además, como creció, creo que, o sea, pasamos de un 20% de gente con celulares inteligentes a un 80% en el país de celulares inteligentes. Entonces, el 80% de la gente en este país tiene un celular con el que puede captar imagen y audio. Puede, en realidad, estar haciendo registro de su vida cotidiana y empezar a hacer narrativas, ¿no? Yo que vivo en un pueblo, en la sierra, en Oaxaca, que se llama Guelatao, veo que, o sea, yo estudié cine, yo puedo como, yo sé hacer historias, ¿no? Pero al mismo tiempo veo que la gente de mi comunidad que tal vez no tuvo acceso a la educación está haciendo registro audiovisual de cosas cotidianas que podrían tener un valor estético y un valor narrativo muy alto, ¿no? Y a veces se quedan en su celular porque ellos no lo están sacando a la red o lo pueden exhibir como una onda como de grupos de WhatsApp nada más, ¿no? Y entonces el acceso también a los contenidos se transformó totalmente. Yo tengo una forma, o sea, digamos, una posibilidad muy parcial de revisar toda la cantidad de contenido que se está haciendo ahora, ¿no? Entonces, el analizar estos contenidos, el estudiar esas nuevas narrativas está súper lejos de poder contener lo que está pasando, ¿no? Entonces, en otras palabras, pues la escuela va a años luz, ¿no? O sea, de lo que está sucediendo y creo que los que estudiamos, o sea, los que somos como de esa otra generación, pues tenemos que descubrir muchas otras formas y también deshacernos de las formas tradicionales en las que aprendimos a hacer las cosas, porque ya no conviven en realidad, ¿no? O sea, hace rato Emiliano Antuna decía, ¿no? Yo hago un documental, me tardo 5 años, lo ve 10,000 personas. Alguien puede grabar un video, subirlo a la red y verlo millones de personas, ¿no?
cuáles son las diferencias de estos productos, ¿no? O sea, yo creo que no se trata como de ahora todos vamos a subir inmediatamente lo que hacemos, pero sí se ha transformado. Entonces, también, digo, en el caso de los que hacemos cine, ¿no? Es dramático, ¿no? O sea, uno ambicionaba que su película para estar en televisión, ahora nadie ve televisión, ¿no? Entonces, ahora lo que quieres es que estén. Más o menos, Más o menos, yo no estoy de acuerdo en eso, hace rato lo digo, siempre hay una cosa como hay números, pues, ¿no? Al final hay números de quiénes están o no están viendo televisión. Y también hay una cuestión que es cierta, que tiene que ver con el acceso a la tecnología, ¿no? Y el acceso a la tecnología también sigue siendo una cosa que está cooptada por un poder adquisitivo, ¿no? Y entonces ahí entran también otros niveles, pues, ¿no? O sea, habrá un 80% de personas en México que tengan un teléfono inteligente, pero seguramente no es un teléfono inteligente que les permitiría tener 15 aplicaciones para hacer cosas, ¿no? Tal vez solo les permite tener Facebook y WhatsApp, ¿no? Luego entonces ve mucha gente en este país, más de la que nos imaginamos. Bueno, están mandando a corte. Muy bien, bueno, pues vamos a corte y regresamos. Y regresamos a nuestra conversación con Luna Marán y con Jacaranda Correa acerca de las nuevas maneras de contar historias dentro de esta nueva era transmedia y todos los retos que con ella implica. Veníamos diciendo acerca de pues cómo ha evolucionado todo esto, ¿no? Cómo cada vez hay una nueva manera de acercarse al audiovisual que se ha alejado un poco de la academia. Ya no es necesario tener costosos equipos para poder contar una historia, basta con tener un celular, como decía Luna, y así puedes comenzar a contar una historia que quizás sin saberlo ya puede tener un valor narrativo, un valor estético, pero bueno, hablando un poco recapitulando un poco todo lo que hemos hablado en el pasado bloque, ¿ustedes creen que esta evolución, este alcance nuevo que han tenido todas estas tecnologías, tanto en el streaming como en la manera en que se distribuyen y se exhiben, han hecho que la producción o la manera en que se narran estas historias hayan podido llegar a un punto más horizontal con la sociedad? Es decir, el que se haya salido de la academia y que ahora una persona con un celular una persona con un micrófono y en su computadora, una persona con una cámara en su computadora pueda ahora también ser creador, ha hecho que este proceso se vuelva más horizontal y menos vertical. Bueno, evidentemente sí, como tú decías, o sea, hoy tienes un dispositivo móvil y puedes grabar cualquier cosa. Yo pienso que esto plantea dilemas éticos, dilemas también en términos de los derechos autorales, que por supuesto tendrá que replantearse, pero pienso sobre todo en el porqué de la tecnología y en el para qué. O sea, tomas un dispositivo móvil y yo también puedo, no sé, grabar unos perros ahí en la calle, y para mí es una cuestión estética que me parece fundamental. O sea, yo creo que si bien es cierto que hoy tú estás empoderado con un dispositivo móvil para registrar, y eso lo vimos en el pasado terremoto, que toda la gente, o sea, todo lo que vimos fue una cosa impresionante a nivel de imágenes, pero todavía, o sea, digamos que no hay un sentido como para que yo pueda decir, bueno, y esto de qué manera me ayuda a comprender o asumir una postura crítica, ¿no?, frente a la realidad que estoy viviendo. O sea, porque es un raudal de imágenes, ¿no? O sea, una cantidad de grabaciones que pueden compartirse en la web, pero yo pienso que no necesariamente, o sea, esto te ayuda a tomar y a conformar un pensamiento crítico. O sea, yo insisto mucho en eso porque siempre digo que en este tiempo creo que una de las cosas y que más nos vale preguntarnos es el ¿para qué de la tecnología? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué cosa quieres contar? O sea, pues sí, digo, subo mi video a YouTube y luego ¿qué? ¿No? Entonces, a mí me parece, y es, digamos que parte de la búsqueda en el que me encanta esta posibilidad de la horizontalidad, la co-creatividad, ¿no? Creo que es uno de los grandes cambios, que ahora tú puedes construir un documental, una película con material suministrado por la propia audiencia, por los usuarios,
pero yo sí sigo pensando en que debe de plantearse cuestiones éticas, ¿no? Y cosas que nos ayuden a preguntarnos y a comprender esta realidad, porque si no, bueno, pues tener millones de imágenes y millones de cosas, a mí particularmente no me ayuda a comprender una realidad de una manera distinta, porque creo que justamente lo que estamos viviendo es una manera distinta, una transformación cognitiva súper importante, pero todavía la estamos viendo como desde arriba, ¿no? Okay. Yo creo que, o sea, en las preguntas que menciona Jacaranda hay mucho que decir, ¿no? O sea, creo que justamente cuando se habla qué estamos diciendo con las imágenes que estamos produciendo y qué estamos como consumiendo a la hora de pasar tantas horas dándole vueltas al dedo con el teléfono o con un iPad, ¿no? Creo que ahí hay mucho que como desentrañar, porque al final, digamos, desde los que nos interesa como compartir un punto de vista sobre algún asunto o sobre el mundo, sobre lo que nos pasa, ¿no? Sí hay una gran preocupación de poder decir cosas o de vertir una opinión, y esta opinión puede ser colectiva, ¿no? Creo que ahí, en ese sentido, creo que están un poco los retos, pues, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a democratizar? Porque esto también hay que aceptar que es falso. O sea, no todos tienen real acceso a lo que implica la tecnología, ¿no? Pero de los que podamos tener acceso a esto, realmente cómo se va a democratizar una reflexión sobre lo que estamos contando y para quiénes lo estamos contando y cómo lo estamos contando, ¿no? Creo que por un lado está increíble, o sea, definitivamente está increíble y es lo que hay además, o sea, ya vivimos en un contexto y desde hace 10 años, pues, ¿no? En donde las redes, pues, ya nos cambian la vida todos los días, ¿no? Pero por el otro lado, el cuestionamiento de lo que realmente estamos consumiendo y de cómo se están construyendo las narrativas desde las redes sociales o desde estos nuevos medios, creo que no es lo suficientemente imperante, pues, ¿no? Creo que sigue siendo, digamos, sigue habiendo una tensión entre procesos narrativos informativos, procesos narrativos de mero entretenimiento, y dentro de lo que implica el entretenimiento o dentro de lo que puede implicar un cruce de información y entretenimiento, ¿dónde queda como este espacio de lo artístico, ¿no? Y cómo todo eso, digamos, puede ser una conversación compartida con más gente, ¿no? Porque, pues, definitivamente este tipo de conversaciones las tenemos aquí y los que están interesados en trabajar en comunicación, ¿no? Creo que ahí hay muchas preguntas que seguir haciendo y creo que no hay que como quitar el dedo del renglón en esta cuestión como que menciona Jacaranda, o sea, hay una cuestión ética a la hora de construir imagen, ¿no? Hay una responsabilidad a la hora de tomar la imagen de otra persona, hay una responsabilidad en asumir una historia sobre una comunidad, un punto de vista sobre una comunidad. Hay una cuestión, hay una posición en el hacer las cosas con dinero público, con dinero privado, ¿no? Entonces, creo que las cosas cambiaron, hay mucho que experimentar, mucho que descubrir, pero estas preguntas no pueden como no tomarse en cuenta, ¿no? Yo creo que en ese sentido las escuelas de comunicación o las escuelas de cine o de transmedia deberían hacer un trabajo mucho más profundo en hacer estos cuestionamientos, porque al final, digamos, lo técnico pues se va resolviendo, ¿no? Pero el cuestionamiento ético, ¿cómo se construye? O sea, ¿cómo aprendes los límites que puedes tener con una persona a la hora que tienes el uso de su imagen, por ejemplo, ¿no? Y fíjate que yo diría algo, y aparte creo que se cruza con alguna de las preguntas que estábamos haciendo sobre el tema, que a mí me parece un falso argumento el decir que la televisión ha muerto, ¿no? Que los medios tradicionales han muerto. Digo, de hecho estamos aquí en un set de televisión, ¿verdad? Pero a lo que voy es que
lo que está ocurriendo es que si tú te vas, y a mí me ha tocado ir a filmar documentales o reportajes a muchos lugares de este país, o sea, cuando te sales de tu posibilidad de clase mediero, de citadino, te das cuenta que en este país el consumo mayor de información y de entretenimiento en comunidades, bueno, tú lo debes también de saber, o sea, es la televisión. Y es una televisión que pues, también genera muchas preguntas, o sea, son 2 cadenas o 3 las que monopolizan el espectro de la televisión abierta y eso es lo que consume la gente en las comunidades, en los pueblos, ¿no? Yo lo que creo es que aquí el gran reto es justamente cómo logra la televisión insertarse realmente en esta época de la convergencia digital, en dejar de estar generando una serie de programas que pues a algunos ya no nos interesa, pero para otros sigue siendo su única fuente de digamos que de información o de consumo de contenidos de entretenimiento, ¿no? Claro, sí, muchos han entendido que ya no solo en la televisión está el único medio para informarse o para entretenerse, ¿no? Sí. Ya ha viajado y ahora lo puedes encontrar en cualquier otra plataforma por streaming, por radio, por podcast. Ya entendemos también que conforme van pasando las generaciones que la televisión ya no es el centro que monopoliza todo esto, ¿no? Sino que ya se ha ido desviando hacia otros nuevos medios y quisiera saber cómo precisamente a pesar de esta evolución en todos estos medios de comunicación, ¿ustedes qué piensan o por qué ustedes creen que la televisión sigue estando tan relegada? Es decir, ¿por qué sus contenidos? Y no solo la tele, también la prensa. O sea, si tú ves Claro. Lo que pasa con la tele y la prensa, están trasladando los mismos formatos y los mismos discursos narrativos a la web. O sea, una televisora, digo, en la que yo he colaborado o cualquiera que tú veas, o sea, piensan que pasar tu programa al YouTube o pasarla a una plataforma digital ya es estar innovando, y eso no es cierto. Y lo mismo en los periódicos, o sea, los periódicos de pronto dicen televisión por internet, pero pues, o sea, es lo mismo. Entonces yo por eso insisto en que justo el gran reto ahora es construir contenidos de acuerdo a lo que estamos viviendo, o sea, en una manera de convergencia, como tú decías, la horizontalidad, la posibilidad co-creativa, la participación, etcétera, pero no trasladar los contenidos con los que venimos de hace 80 años haciendo los medios informativos, yo diría, ¿no? Claro, sí, sería una mentira creer que eso es una evolución, ¿no? Pues sí. Y también, pues, otro de los retos que han estado comentando, pues, es la manera en que formamos audiencias, ¿no? Y en que las audiencias también consumen imágenes, consumen datos, información que muchas veces llega a ser, pues, en exceso irrelevante. Entonces, pues, quisiera también, por último, saber, desde su experiencia como cineastas, como documentalistas, hacia dónde vamos como país, como audiencias, como creadores, como narradores, en esta vorágine de exceso de información, de imágenes, de nuevos medios, de nuevas tecnologías para hacerlas llegar y también contarlas. Yo no tengo una respuesta, si la tuviera, no sé, yo la verdad no sé a dónde vamos. Yo creo que nadie lo sabe. No, todavía no está la bolita mágica para saber exactamente a dónde vamos. No sé, o sea, como que tenía ahí algunas como ideas flotando en torno a los retos que hay, ¿no? Como formadores, ¿no? Como productores. Y creo que son como muy amplios, porque definitivamente, o sea, como si yo me pongo mi cachucha de productora, pues yo acabo de terminar una película, ¿no? Es ficción, está en festivales, está ganando premios, qué padre. Todavía no llegamos a los 10,000 espectadores, pero ahí vamos, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar después, no? Y lo pienso también en términos de algo que tal vez puede preocuparle a muchos que están como estudiando comunicación, que tiene que ver con el empleo, ¿no? O sea, también
en el asunto de que cuando se cambiaron quiénes son los creadores y se facilitaron las herramientas y se dividieron, digamos, las ventanas, también cambiaron los esquemas de financiamiento y la exigencia de la producción audiovisual no está descansando, se está produciendo un montón, pero yo tengo la impresión, no sé qué digas Jacaranda, que hay cada vez un abaratamiento de la mano de obra, ¿no? Y eso es como, yo lo pienso como en términos como de gremio, ¿no? De comunidad, como que nos dedicamos a esto, es cómo le vamos a hacer, ¿no? O sea, cómo le vamos a hacer para seguir desarrollando todas estas narrativas, pero también comer, ¿no? O sea, simplemente comer, porque los grandes emporios como Televisa están cayendo, ¿no? O sea, están en ruinas, ¿no? Y eso también nos demuestra que, o sea, un esquema, una forma de financiamiento murió. Entonces, tal vez la generación anterior a la que ustedes estaban estudiando soñaba con ser empleados de Televisa, ¿no? Ahora ya no existe eso, ni siquiera va a haber esa chamba, pues, ¿no? Entonces, creo que también hay que abrir un poco las preguntas a todo esto que son, o sea, todas estas nuevas narrativas, ¿cómo las vamos a hacer, ¿no? De una forma crítica, de una forma creativa, ¿no? Pero también sostenibles. Creo que ahí también hay una gran pregunta. Es que esa es una de las grandes paradojas del Internet, la gratuidad, ¿no? Y la gratuidad nos pone en un dilema a todo mundo, porque nadie quiere pagar por los contenidos por Internet, porque también el Internet te da la facilidad del open source, o sea, este hecho en el que tú puedes compartir información sin pasar por ninguna institución, o sea, por ningún, digamos que alguna conglomerado pues económico que matice o que verifique, bueno, pues ese es uno de los grandes temas a discutirse, ¿no? Porque en este momento, para mí esa paradoja es lo que me genera la mayor cantidad de preguntas. O sea, yo digo, estoy de acuerdo porque para mí es como parte de una libertad que se puede alcanzar en Internet, ¿no? La gratuidad, todo lo que te da por ahí, pero al mismo tiempo es todo lo que tú dices, o sea, te genera una cantidad de preguntas en términos de, bueno, si nadie quiere pagar, entonces ¿qué vamos a vivir? Pero entonces, ¿qué significa la web? Si finalmente la web también te da esta posibilidad de poderte conectar sin necesidad de pagar y bueno, pues ahí me parece que está su gran dilema, una gran paradoja y en la que, pues no sé, todavía estamos ahí como apenas entendiendo, ¿no? Claro, pues sí, sin duda es un dilema y un tema que da para mucho más. Pero bueno, por mientras hemos terminado con este programa de Diálogos con la Realidad. Agradezco a Luna Marán y a Jacaranda Correa por habernos acompañado y muchas gracias a ustedes por habernos visto.